¿Qué tal? Muy buen día, amigos. El día de hoy continuamos con el tema de las progresiones aritméticas y nos piden encontrar la suma de los primeros n términos en una progresión aritmética. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es esta que tenemos escrita en esta otra región, que dice que S es igual a más UN multiplicado por n entre 2, donde A es el primer término, UN el último término, n la cantidad de términos y todo eso dividido entre 2. Pasemos con el primer ejemplo. En este primer ejemplo nos piden encontrar la suma de los 12 primeros términos de la progresión aritmética 7, 13, 19. Para esto tengo que identificar primero que nada, pues qué elementos ya son los que conozco. Primero que nada, A es el primer término. En este caso, A vale 7. N, la cantidad de términos involucrados en la suma que yo estoy buscando. Son 12 términos. En la fórmula que tenemos me dice que debo de involucrar al término que está colocado en la posición n, esto es U12. Sin embargo, aquí ya nada más tengo 1, 2, 3 términos. Yo necesito saber aquel término que está colocado en la posición 12 para poderlo sustituir aquí en la fórmula y poder encontrar la suma de estos primeros 12 términos. No lo conozco, ¿qué tengo que hacer? Bueno, utilizar los datos que tengo para encontrarlo. Para esto tenemos la fórmula para encontrar el término enésimo en una progresión aritmética, que es UN es igual a A más n menos 1 que multiplica R. Identificando, sustituyendo un poco, tengo U12 es igual a, es el primer término, en este caso 7, más n menos 1, n es 12, menos 1, multiplicado por R. En este caso nos encontramos con un pequeño problema. Yo no conozco cuál es la razón de esta progresión aritmética. Sin embargo, tenemos un procedimiento muy sencillo para calcular la razón, que dice que a cualquier cantidad le vamos a restar una cantidad previa. O a cualquier término le resto un término previo, 19 menos 13. Tienen que ser consecutivos. 19 menos 13 es 6. Entonces, también conozco ya la razón para esta progresión aritmética. Simplificando un poco, tenemos 12 menos 1 es 11, que multiplica 6. 7 más 6 por 11. 6 por 11 es 66. Para encontrar el término que está en la posición 12, hacemos esta suma. 66 más 7, obtenemos 73. Entonces, el término que está colocado en la posición número 12 es 73. Con esto, nosotros ya completamos los datos necesarios para poder encontrar la suma. Voy a borrar esto que tengo aquí para continuar con la suma. La fórmula de suma la tenemos en rojo en la parte superior y dice que la suma de los 12 primeros términos para este problema sería A, que es el primer término, que vale 7, más U12, en este caso sería, U12 es 73. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de términos que me están pidiendo sumar, que en este caso son 12, por n. Y finalmente lo vamos a dividir entre 2. Simplificando un poco, 7 más 73 son 80, que multiplica 12, y lo vamos a dividir entre 2. 80 por 12. 80 por 12 son 960. Y lo dividimos entre 2. La suma de los 12 primeros términos en esta progresión aritmética es 480. Esto es que si yo sumo 7 más 13 más 19 más todos los números que están intermedios hasta más 73, la suma me va a dar 480. En este siguiente ejemplo nos piden encontrar la suma de los primeros 13 términos de la progresión aritmética 5 sextos, 1/12, ¿sí? Y volvemos con la misma situación. La fórmula que tenemos para encontrar la suma de los primeros n términos en una progresión aritmética la tenemos expresada acá arriba. Para esto, identifico primero los elementos que ya conozco. Tengo 5 sextos como primer término. N
es la cantidad de términos que me piden sumar. En este caso son 13. No conozco UN, no conozco el valor que está colocado en la posición 13. Esta es la posición 1, 2. No conozco el valor que está colocado en la posición 13. Para poder encontrar esa suma necesito conocerlo. Para esto tenemos una fórmula que manejábamos anteriormente, que es la del término enésimo, que dice UN es igual a más n menos 1, que multiplica la razón. Conozco A, conozco la cantidad de términos, pero desconozco la razón. Recuerden que en una progresión aritmética, para determinar la razón, a cualquier cantidad le resto un término previo. Por ejemplo, un doceavo, le resto 5 sextos. Haciendo esta operación encontramos la razón. Aquí es una fracción con diferentes denominadores. Tenemos dos maneras de resolver. Una es mediante el producto cruzado o la otra es encontrando el mínimo común denominador de 12 y 6. Para encontrar el mínimo común denominador de 12 y 6 lo descomponemos en sus factores primos. Y empezamos con el número primo más pequeño, en este caso el 2. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? Sí. 12 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. Seguimos con el 2. Nos hacemos la pregunta, ¿alguna de estas cantidades es divisible entre 2? Sí. El 6. 6 entre 2 es 3. El 3 lo bajamos exactamente igual. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? No, ninguna de ellas es divisible entre 2. Nos brincamos el siguiente número primo, que es el 3. ¿Y alguna de estas cantidades es divisible entre 3? Sí, ambas. 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. En ambos casos ya llegué a la unidad. Por lo tanto, el mínimo común denominador de estas expresiones es la multiplicación de 2 por 2 por 3. Y entonces, 12 es el mínimo común denominador de 12 y 6. Para resolver esa fracción vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir este 12 entre 12. 12 entre 12 es 1. Y lo multiplico por el 1 de arriba y me vuelve a quedar 1. Menos 12 entre 6 es 2 por 5, 10. Simplificando, me queda 1 menos 10 es menos 9 doceavos. Recuerden, siempre es importante simplificar las fracciones todo lo que se puedan. Aquí podemos ver que ambas cantidades son múltiplos de 3, entonces puedo dividir entre 3. Me quedaría menos 9 entre 3 es 3, 12 entre 3 es 4. Por lo tanto, la razón para esta progresión aritmética es menos 3 cuartos. Es una razón, es una progresión aritmética decreciente. Entonces, ya encontré que la razón vale menos 3 cuartos. Sustituyendo entonces en la fórmula para encontrar el término que está en la posición 13, el valor que tengo aquí, sustituyo. Entonces tengo U13 es igual a, es el primer término, 5 sextos, más n menos 1, 13 menos 1, que multiplica a la razón menos 3 cuartos. Simplificando, 5 sextos más 12 por menos 3 cuartos. Reduciendo aún más, el 5 sextos queda igual más. Este entero, para poder multiplicar un entero por una fracción, al entero le colocamos un 1 como denominador para convertirlo en una fracción aparente y entonces sí, multiplicarlo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, numerador por numerador y denominador por denominador, más por menos, menos, se convierte en menos aquí, 12 por 3 es 36 y 1 por 4 es 4. Reduciendo estas cantidades que tengo, podemos aplicar el producto cruzado, 6 por 4, 24, y luego cruzado, 4 por 5, 20, menos 6 por 36, 6 por 6, 36, y llevo 3, 6 por 3, 18, 19, 20, 21, 216. 20 menos 216 son 196 negativo sobre 24. Simplificando esa fracción, ambos son pares, por lo tanto los puedo dividir entre 2. 196 entre 2 sería 98 sobre 12. Siguen siendo pares. 98 es 49
sobre 6. En este momento ya no se puede simplificar, más. Y aquí queda el valor que está colocado en la posición número 13, menos 49 sextos. Menos 49 sextos. Encontramos entonces que 49 sextos es el término que está colocado en la 13ª posición. ¿Qué necesito hacer? Ahora sí, ya conozco el primero, el que está en la 13ª posición, la cantidad de términos para poder encontrar la suma de esos primeros 13 términos. Sustituyendo en la fórmula, tendría la suma de los primeros 13 términos es igual a 5 sextos más UN, son menos 49 sextos. Aquí pongo pongo otro paréntesis para indicar que este signo es negativo aquí. Lo voy a multiplicar por n, que son 13, dividido entre 2. Simplificando un poco, 5 sextos, más por menos, 49 sextos, que multiplica a 13 entre 2. 5 sextos menos 49 sextos, tenemos denominador común. Me enfoco nada más en los numeradores y me quedarían menos 44 sextos, que lo voy a multiplicar por 13, y esto sobre 2. Tengo una multiplicación de una fracción por un entero. El entero lo convierto en una fracción aparente, colocándole un 1 como denominador, para entonces sí poder hacerlo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 44 sextos me quedarían 44 por 13 y 6 por 1. Para hacer esta operación tenemos 44 por 13. Hacemos la operación de 44 por 13. 3 por 4, 12. 3, y llevo una. 3 por 4, 12 y una 13. Y abajo queda 44. 2, 7, 5. 572. Con signo negativo. Sobre 6 por 1. 6. Sobre 2. Simplificando, veremos a ver si es posible simplificar las cantidades que yo tengo aquí en el numerador. Le podemos sacar mitad de 572. 572 entre 2. 572 entre 2. 2, 1, 7, 8 por 2, 16 por 17, 1. 6 por 2, 12, para 12, 0. Son 286 sobre 3 sobre 2. Para simplificar esta expresión que yo tengo aquí, antes de continuar, 8 y 2 son 10, 16. No le podemos sacar aquí partes. A este 2 tenemos una división de una fracción entre un entero. Para poder simplificar a este 2, lo ponemos sobre 1, multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. Esto es 1 por 286 y 2 por 3, que serían 6, menos entre más es menos. 286 sobre 6 son pares, los puedo simplificar un poco. 286, mitad son 143 sextos, con signo negativo. Esto lo sacamos partes también y me queda 3. 143 tercios negativo es la suma de los 13 primeros términos de esta progresión aritmética.